Señora, buenas tardes. Esa compañía no me está pagando nada para que le anuncie el agua, pero se la voy a poner ahí. Hay un pensamiento en la Biblia, en el libro de San Mateo, capítulo 17, versículo 1. San Mateo, capítulo 17, versículo 1. Comenzamos esta mañana y hoy debemos entrar en los detalles. El versículo 1 del capítulo 17 de San Mateo dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos en esta hora y permita que sus ángeles estén con nosotros, que su presencia se deje sentir en este lugar y su Espíritu Santo encuentre espacio en cada corazón presente, que todo cuanto hagamos sea para la honra y la gloria de su nombre, que su gracia nos asista, que su presencia nos acompañe, que su justicia nos cubra, que su gracia bendita nos transforme. Señor, que su Espíritu nos hable a través de su libro y cada persona presente pueda tener un encuentro, una relación hermosa, estrecha con Cristo Jesús. Es nuestro deseo y oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana trabajamos con la frase 6 días después. Ya vimos lo que pasó 6 días antes y ahora debemos ver qué pasó el séptimo día entonces. ¿Cuál fue la experiencia que tuvieron los apóstoles? Dice el versículo número 1 que el Señor Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Llama la atención lo que Jesús está haciendo. En el libro Deseado de todas las gentes dice que Jesús pasó todo el día trabajando y llegó la tarde. Y entonces se encaminó con ellos hacia afuera, fuera de la aldea. Comenzaron a caminar y comenzó a caer la tarde. Cuando llegaron al monte ya estaba anocheciendo. Dejó a los 9 abajo y entonces empezó a subir la montaña con aquellos 3. Para cuando llegaron a la montaña, a la cima de la montaña, ya era de noche, ya estaba oscuro. Y entonces empezaron a ocurrir cosas interesantes. Versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos. ¿Y qué dice ahora? Y resplandeció su rostro como el sol. ¿Y qué dice ahora? Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué estaba pasando? Jesús sabía que los discípulos no estaban preparados para la prueba que le iba a ocurrir, la prueba que vendría. Estaba muy seguro que no estaban listos para verlo sufriendo como sufriría, a pesar de que en el versículo 21 del capítulo 16 les había dicho: es necesario que yo vaya a Jerusalén y que sea maltratado por los ancianos, por los escribas, por los fariseos, por los sacerdotes. Es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto. Es necesario entonces que el Hijo del Hombre resucite. A pesar de decir eso, y a pesar que en el capítulo 16 Pedro le había dicho que tú eres el Cristo, y a pesar de haberle dicho a Pedro cuando se resistió a la muerte de Cristo en la cruz: apártate de mí, Satanás, y a pesar de decirle que es necesario todo aquel que quiera seguirle a él, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y le siga, a pesar de todo lo que le había explicado, todavía no estaban sólidamente establecidos para la prueba que venía. Dice el Deseado de la gente que él oró a Dios y le dijo: Padre, fortalece la fe de los discípulos y permite que mi divinidad pueda fulgurar a través de mi humanidad, para que se mantengan sólidos y se mantengan fieles y su fe sea fortalecida y robustecida. 6 días de preparación para un evento extraordinario. 6 días de preparación para una manifestación gloriosa de Dios. 6 días de preparación para subir al monte y tener un encuentro con Dios. Y ahora llega el momento. Llega la ocasión. Jesús se transfigura. Su cara brilla como el sol y todo su cuerpo se hace luminoso y toda la cima del monte queda completamente iluminada por la presencia de Cristo Jesús. Y entonces los discípulos quedan arrobados con aquella experiencia.
Dice el versículo número 3, y he aquí les aparecieron Moisés y ¿quién? Y Elías, ¿haciendo qué cosa? Hablando con él. ¿Subió Moisés a un monte, sí o no? ¿Sí o no? ¿Subió Elías a un monte, sí o no? ¿Y qué pasó en esos montes? Toda persona que sube al monte tiene una revelación de Dios. Si usted no ha subido al monte, su vida cristiana no tiene sentido. El problema de los cristianos de hoy es que no suben al monte. Se acostumbraron a vivir en el valle. Y cuando estudiemos los que viven en el valle, se darán cuenta que los demonios tienen más poder que los que están en el valle. Tenemos que subir al monte. ¿Cuántos días se prepararon para subir al monte? Creo que tenemos suficientes días esta semana para subir al monte. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando usted sube al monte, Dios hace cosas curiosas. Son bromas curiosas. Déjeme contarle una. Me gustan las bromas de Dios. No tengo otra manera de llamarlas porque no se pueden explicar. Agradezco a la familia Di Francisco porque criaron bien a sus hijos y uno de ellos me pidió que lo fuera a casar. Ya ellos lo saben, así que lo puedo decir en público. Cuando me dijeron la primera vez que fuera a Argentina a casarlo, yo dije, ay mi madre, tan lejos. Le dije, bueno señor, si usted quiere que yo vaya, mire a ver. Entonces me dijeron, mire que queremos casarnos en la fecha tal. Y como yo no podía, dije, ay, yo lo siento, en esa fecha yo no puedo. Y me atraparon y me dijeron, pues en la fecha que usted pueda nos casamos. No hay forma entonces. Dije, vamos a orar. Y esos fueron pacientes, me esperaron meses. Y le oraba a Dios, Señor, si usted quiere que vaya a casarle a su muchacha argentina, dígame. Y me dijo el don, usted tiene que ir. Señor, que si quiere que vaya a Argentina a casar a los muchachos, dígame. Te dije que tiene que ir. Señor, recuerde que si usted quiere que yo vaya, dígame. Está bien, vamos. Un día me llama Miguel Di Francisco. Mire que hablé con el pastor Heinz y entonces que quieren que predique en la universidad. Y digo, sí. Digo, wow. ¿En cuál universidad? En la Universidad Adventista del Plata. Digo, ¿qué? Bueno, vamos a orar. Sí, porque una cosa es predicarle a usted y otra cosa es predicar allá. ¿Me están entendiendo? Ahí están los doctores de la ley. ¿En serio que se lo estoy diciendo? Y es fácil hablarle a un hermano, pero hablarle a un tipo que sabe más que usted. O sea, yo sería yo el que tengo que sentarme para que me enseñe a mí. Y yo dije predicándole. Y el Señor dijo, vamos mi negro. Recuerdo el día que iba para el aeropuerto, que me dice el muchacho que siempre me lleva, me dice, ¿y su computadora? La dejé. ¿Y los libros? Los dejé. ¿Y con qué usted va a predicar? Con mi Biblia. Dice, ¿y usted no dijo que va para la universidad? Le dije, sí. Y entonces, que si voy a pasar la vergüenza, la voy a pasar completa. Yo no voy a hacer el ridículo, inventando cosas sabiendo que aquellos saben más que yo. Si Dios le tiene que decir algo a esa gente, que se lo diga a él. Yo no voy a llevar nada. Y me llevé mi Biblia. Papá Dios es tan sabroso. Que llegamos a la universidad. Y llegamos contentos y todo, medio asustado. Y entonces me dice el pastor de la universidad, el vicerrector de desarrollo espiritual, así se llama el título que tiene el tipo. Comenzamos el viernes por la noche y llegamos el viernes. Llegamos al aeropuerto, tomamos un autobús pequeñito que nos llevó 6 horas de camino. Había que llegar, bañarse y a predicar. En el ratito que duramos juntos le dije, pastor, ¿sabe que se me ocurre una idea? Dice, sí, ¿cuál idea? ¿Qué le parece si hacemos culto a las 5 de la mañana? Y él me mira como si yo hubiera dicho una cosa horrenda. Dice, ¿qué? Y lo miro y digo, wow, ¿qué fue lo que yo dije? Porque una cosa, ¿me entiende? Digo, a las 5 de la mañana culto. Y me mira y se ríe. Y así tan afable me dice, ay pastor, este otro mundo. Digo, así, dice, sí. De eso mire, bueno, ¿usted quiere que hagamos culto a las 5 de la mañana? Digo, sí. Y se sonríe otra vez y me dice, bueno, vamos a ver. Fue muy misericordioso conmigo. Después me dijo, mire pastor, la mentalidad de aquí es muy diferente a las mentalidades. Es una mentalidad europea. Digo, y entonces, dice, yo no creo que acepten eso, pero vamos a lanzarle el desafío. ¿Ok?
En la noche llegamos y antes del culto nos reunimos ese viernes por la noche, un ratito antes de la presentación de la noche. Y cuando estamos reunidos en la oficina me mira y me dice, ¿usted sigue con la idea de los cultos por la mañana? Le digo que sí. Dice, ¿usted se lo quiere decir a los otros capellanes? Digo, ajá. Y me dice, ¿y quién se lo va a anunciar a la iglesia? Digo, yo se lo anuncio también. Como yo no sé lo que está pasando, pues yo me lanzo el pecho al agua. Si se me abrió el pecho, se abrió, pero la gloria sea de Dios. Y cuando se lo dije a los capellanes, se sonrieron y se miraron como quien dice, bueno, llegamos a la noche. Digo, yo se lo anuncio a la iglesia. El concepto que a mí me habían vendido de los argentinos es que eran muy orgullosos. Y me habían dicho muchas cosas raras de los argentinos. Pero yo doy gloria a Dios que ahora tengo un concepto completamente diferente. Alguien me había contado un chiste, hay 1000 chistes de los argentinos. Y yo no lo voy a decir. Ustedes son chismosos, están esperando el chisme. Se equivocaron, yo no se lo voy a decir. Se quedaron todos ahí esperando el chismecito. No. Para mí fue una experiencia maravillosa. Esa noche cuando el Señor llegó y empezó a hablar a los corazones argentinos, corazones colombianos, corazones brasileiros, corazones de otras naciones también, empezaron a llorar. Y cuando hubo el momento de hacer el llamado, hubo que clasificar el llamado, solo para los que tenían 30 años o menos. Y cuando empezaron a pasar al frente, habían casi 1000 personas al frente, llorando, jovencitos, menores de 30 años. Y cuando pasaron al frente, papá Dios, que no pierde tiempo, me dice, ahora es, digo que ahora qué cosa, el desafío de mañana. Ah, verdad, se me había olvidado. Digo, vamos a ver si es verdad que ustedes están decididos a cambiar su vida delante del Señor. Y se agarran, ¿saben que los jóvenes se abrazan uno con otro y empiezan a llorar? Digo, vamos a hacer un culto mañana por la mañana, y mañana es domingo, y el culto es a las 5 de la mañana. Y de una vez agarré, ¿cuántos van a venir? Levantaron la mano todos. Dije, a mí no me vengan con el cuento de decir hoy que sí, mañana no aparecerse. Ustedes van a venir. Pues mañana tenemos culto a las 5 de la mañana. Llegaron a las 5 de la mañana. Hacía un frío terrible porque ellos están en el sur. Cuando aquí es verano, allá es invierno. Compadre, llegamos tempranito con un frío espantoso. Me acuerdo que cuando iba por el camino, dije, wow, ¿para qué me puse a inventar un culto por la mañana? Madre. Y entonces iba justificándome, pero yo no fui el que me inventé esto, fue usted, Señor, que quiso culto por la mañana. Pero un frío así, un frío. Llegamos a la iglesia y estaba frío todo. Digo, coge ahí. Digo, bueno, si nadie viene, pues ya no hay más culto en la semana. Se fracasó hoy, se acabó. Las 5 menos 5, compadre. Estaba el pastor, el equipo que me acompaña y todo el mundo esperando a ver qué va a pasar. Y cuando eran las 5 en punto, entró un tropelío de gente por esa puerta. Y las 1000 y tantas sillas se llenaron de jovencitos. ¿Tenemos un Dios todopoderoso? ¿Está trabajando el Espíritu de Dios? Le tengo buenas noticias. Usted o sube al monte o se queda en el valle. Pero solo los que suben al monte verán la gloria de Dios. ¿Qué significa subir al monte? Durante toda la semana, todos esos muchachos vinieron a subir al monte a las 5 de la mañana. Y en las noches, 2.500, 3.000 y tantos muchachos estaban allí con sus Biblias. Dejaban de ir a sus clases para venir a la reunión. Dejaban de ir a las reuniones por estar en la reunión con su Biblia en la mano, leyendo la palabra de Dios. ¿Está trabajando el Señor? ¿Cuántos creen que es tiempo de subir al monte? ¿Qué pasa con los que suben al monte? Me gusta esta parte. Versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, vamos a quedarnos aquí. Mira, vamos a vivir aquí arriba. Oye, Señor, jamás bajemos de aquí. Vamos a quedarnos aquí arriba. Cosa linda. ¿Y cuál fue la propuesta de Pedro? Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Qué cosa dice él?
Bueno es para nosotros, ¿qué cosa? Que estemos aquí. ¿Es lindo subir al monte? ¿Sí o no? ¿Es lindo ver a Cristo glorificado? ¿Es lindo tener visión celestial? ¿Es lindo escuchar la voz de Dios? Es bueno que nos quedemos aquí. Cosa linda. Vamos a vivir aquí arriba. ¿Cuántos quisieran subir al monte Sión pronto cuando Cristo venga? El Señor viene pronto. Tenemos que aprender a vivir el cielo ahora en la tierra. Si usted aprende a subir al monte ahora, cuando suba a la Canaán celestial, no será nada nuevo, porque usted está acostumbrado a vivir ahí arriba ya. Bueno es que estemos aquí. Bueno es estar en la presencia de Dios. ¿Le gustaba a Moisés subir al monte? ¿Sí o no? Le gustaba tanto que subió 2 veces y se quedó 40 días. Ni hambre le dio. ¿O no? ¿Qué pasó con Moisés cuando subió al monte? A Moisés le gustó tanto subir al monte, le gustó tanto estar en presencia de Dios, que un día se atrevió a decirle a Dios: oye, yo te quiero ver. Y dice: papá Dios, mírate tranquilo, Moisés, que el que me ve a mí se arregla. Señor, pero nosotros hablamos tanto, pero y tú ahí estás escondido, déjame verte. Y papá Dios le dijo: ok, mira, oye bien, me gusta eso. ¿Saben por qué me gusta tanto Dios? Porque no es como me lo han pintado. Cuando vine a este santo mensaje tenía 19 años. Le dije: si tú no eres real, a mí no me vengas con cuentos. Si tú solo eres un Dios que está en un libro, yo no quiero saber de ti. Estoy harto de libros y de cuentos y de mojigangas. Si tú no eres real, a mí no me vengas con tonterías. Si tú eres real, si tú eres real, yo te quiero conocer. Si yo no te puedo conocer, entonces yo no quiero nada contigo. Si yo no puedo contar con tu presencia, entonces no quiero nada contigo. Yo leo en la Biblia cómo tú hablabas con las personas, te relacionabas con ellos. Yo veo que eres un Dios personal, un Dios amoroso, tierno, cariñoso, un Dios que perdona al pecador, que al que se cae lo levanta, un Dios que cubre y protege a su pueblo, un Dios real, un Dios que funciona. Yo quiero verte funcionar en mi vida. Eso de creer en ti porque otro me lo contó, porque otro me lo dijo, a mí no me venga con eso. Si tú eres real, yo quiero caminar contigo. Pero si no eres real, dejemos eso de una vez. ¿Es real Dios? ¿Sí o no? ¿Le habló Dios a Abraham? ¿Le habló o no le habló? Hay una experiencia que la repito 1.000.000 de veces y no me canso y no me importa, yo la repito otra vez. ¿Vino un día Dios a comer a la casa de Abraham? ¿Sí o no? ¿Le lavó a Abraham los pies? Siempre andaba buscando quién le lavó los pies a Jesús y lo encontré. Abraham. Cosa linda. ¿Se imagina papá Dios ahí a Abraham lavándole los pies? Y después Abraham le trae la comida. Y después comen. Y entonces le dice al Señor los ángeles: vayan a cumplir su misión, que yo tengo que hablar con mi amigo Abraham. ¿Sí o no? Oye Abraham: sí, Señor. Sabe que vinimos porque el clamor de Sodoma y Gomorra llegó al colmo. En el concilio celestial se determinó que ya tenemos que acabarlo, arrasarlo, quemarlo, consumirlo a todos. ¿Qué? ¿Y tú estás hablando en serio, Señor? Completamente. ¿Eran amigos o no eran amigos? ¿Hablan los amigos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Saben por qué yo estoy aquí? Como diría la chiquita de mi casa: ¿por qué no estoy allá? Es una sinvergüenza. Porque Dios quiso que estuviera aquí. Yo debería estar esta semana en un resort en mi país, en una semana de mis vacaciones, o en McAllen con unos amigos, o en Puerto Rico, como dice mi esposa, con los pies para arriba. Dijo: no, tú tienes que ir a Nueva York. Estoy feliz de estar aquí. ¿Es real nuestro Dios? Y le dice Dios: sí, lo vamos a arrasar. Y entonces le dice a Abraham: y el juez de todo el universo va a matar al justo con el injusto. Y entonces Abraham le aconseja a Dios: tú no puedes hacer eso, Señor. Y si se aparecen 50 justos, ¿qué tú vas a hacer? Mira, los perdono. ¿Empezó Abraham a interceder por Sodoma y Gomorra? Sí. ¿Empezó Dios a aceptar la intercesión de Abraham? Sí. ¿Podemos nosotros interceder por un mundo que está lleno de pecado y de maldad? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? En lugar de estar diciendo que son malos, que son pecadores, que son lujuriosos, ore por esa gente. Interceda por ellos.
que la prostitución, que el adulterio, que la fornicación. ¿A usted qué le importa? Ore por ellos, clame por ellos, pida por ellos, predíquele a ellos. ¿Sí o no? Si cayó, ayúdelo a levantarse. Si pecó, pida a Dios que tenga misericordia, ¿o no? Pero ¿qué es lo que hacemos? El chisme. Y le acabamos la vida. Y el poco interés que tenía, se lo acabamos también. Yo le dije que yo no vine a entretenerlo, yo le voy a hablar claro. Y usted toma una de dos cosas. Usted o se arrepiente y cambia, o se arrepiente y cambia. Si yo no voy a que nadie se pierda, no. Yo no soy predicador de perdición. No hay un evangelio de perdición, a mí no me venga con eso. ¿Se acuerdan la parábola del capítulo 15 de San Lucas? 3 parábolas. ¿Cuál de los 3 se perdió? Ninguno. Cristo no habla de perdición, Él no tiene evangelio de perdición. ¿O no? Y mi Dios es todopoderoso y el suyo también. Olvídese que usted no se va a perder, por más que se quiera zafar. Había un señor una vez que decía: yo no quería venir aquí, ese era el día de su bautismo, con la bata puesta, dando su testimonio, y decía así como medio molesto: yo no quería venir aquí. Y yo dije: bueno, ¿y a qué vino? Pero mi mamá me invitó y vine la primera noche, y toda la noche decía: yo no voy hoy, yo no voy. Y cuando venía a ver, ya estaba en la iglesia. Y cuando él hablaba de bautizar, decía: yo jamás me voy a bautizar, yo no me voy a bautizar. Y un día me vi al frente de que llorando, y Miriam me quiere que me van a bautizar. Y llorando decía: yo no sé si me voy a bautizar. Digo: que no te va a bautizar, deja que te llegue el nombre, te voy a meter allá adentro, muchacho. Y lo bautizamos. Ahora es anciano de iglesia. Y me dice: pastor, era bravo el diablo que no me quería dejar bautizar. Digo: más bravo es Jesús que lo venció. Subió Moisés al monte. ¿Qué pasó con el rostro de Moisés por subir al monte? ¿Le dijo o no le dijo Dios a Moisés: está bien, mira, me gusta esa conversación entre esos dos. Óyeme bien, Moisés, ponte atrás de esa piedra, pero mira, estate tranquilo. Tú ves este hueco que hay aquí, sí, yo voy a poner la mano ahí para que tú no me veas. Cuando yo pase, Moisés, voy a dejar que me veas la espalda, porque si me ve, te muere. Está bien, cosa rica, está bien, Señor, como tú quieras, pero déjame ver. Cuando el Señor pasó, que retiró su mano, ¿lo vio o no lo vio? Entonces yo le hago una pregunta: ¿es un Dios sabroso, lindo que tenemos, sí o no? ¿Sí o no? ¿No era la curiosidad de Moisés verlo? ¿Se dejó ver? ¿Se dejó ver o no se dejó ver? ¿Cómo es el Dios que usted cree? Escúcheme bien lo que le voy a decir ahora. Hay dos cosas claras en la vida de un ser humano. ¿Qué concepto tiene usted acerca del pecado? ¿Y cómo es el Dios que usted cree? Esas dos cosas definen su vida, definen su estilo de vida, definen su cultura de pensamiento, definen su idiosincrasia, definen su razón de ser y definen su salvación. ¿Cómo es el Dios que usted cree? Y usted me dirá: pastor, ¿y cómo puedo saber? Mírese usted mismo. ¿Qué concepto tiene de lo que es el pecado? ¿Y qué concepto tiene de Dios? Me alegra que se queden calladitos, porque eso me asegura que lo que dije tiene peso y tiene sentido. ¿Verdad que somos muy religiosos, pero somos poco cristianos? ¿Verdad que conocemos y sabemos muchos conceptos religiosos, pero vivimos poco los principios cristianos? ¿Sí o no? ¿Verdad que cada día aprendemos más cosas nuevas, pero no ejemplificamos el carácter de Cristo Jesús? Entonces, ¿de qué nos valen tantas teorías? Cuando uno se expone a la presencia de Dios, ocurren cosas maravillosas que la gente puede ver, que la gente puede apreciar, que la gente al contemplarla, entonces no la puede negar. ¿Cierto o falso? Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Versículo 28.
O se me olvidó preguntar que hasta qué hora va a ser la vigilia de hoy. Una broma, no se preocupe, era una broma. Una broma. Era una broma. No se me vayan a asustar. Éxodo capítulo 34, versículo número 28. Y él estuvo allí con Jehová, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. ¿Y qué dice más? No comió pan. ¿Y qué más? Ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y dice ahora, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés, ¿qué cosa? Que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Cuando usted ha hablado con Dios, cuando usted ha estado en la presencia de Dios, cuando usted ha estado en comunión con Dios, la gente se da cuenta, no tiene que hablar. Su vida lo dice, ¿sí o no? Mira lo que dice. Interesante cómo la gente se asustó. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Le digo un secreto. Cuando los pecadores del pueblo de Dios se aproximan a un hombre o una mujer entregado o consagrado al Señor, le tienen miedo. Dice la palabra de Dios. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. ¿Y qué dice ahora? Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Se ve en la cara, en el rostro, en la vida de las personas si han estado en presencia de Dios, ¿sí o no? ¿Le gustaría subir al monte a usted? San Mateo capítulo 17, allí estamos. San Mateo capítulo 17. Recuerde que este es el 7º día. Estamos mirando la experiencia de Jesús con los discípulos en el monte, y solamente dimos un paseo por la antigüedad para ver que no era nada nuevo. ¿Había subido alguien para estar con Dios en el monte? Sí, Moisés subió para estar con Dios en el monte. ¿Había pasado algo en la vida de Moisés? Sí, su vida había sido cambiada y transformada, ¿o no? ¿Sí o no? Toda persona que sube al monte para estar con Dios, su vida es cambiada. Toda persona que sube al monte para estar con Dios, Dios lo convierte en un instrumento de guerra. ¿Instrumento de qué? De guerra. Y mire ahora, capítulo 17, versículo número 5. Y esta es la parte que más me apasiona. ¿Vamos a terminar a las 8, pastor? Ok. La vigilia está a las 8, no se preocupe, que a las 8 lo vamos a ir. Versículo 5, aquí comienza el tema de la noche. Todo lo otro era la introducción. El tema comienza ahora, esta es la parte linda de la noche. Mire el versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Pregunto, ¿estaba transfigurado Jesús? ¿Estaba brillante, iluminándolo todo? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿qué aparece arriba? ¿Cómo dice que aparece? ¿Qué es lo que aparece? ¿Una nube de qué? Dice, una nube de luz los cubrió. ¿Qué es la nube de luz?
los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Estaba Pedro ahí? ¿Estaba Juan ahí? ¿Estaba Santiago ahí? Esos tres eran los tres mejores discípulos, ¿verdad que sí? ¡Qué bueno! Esa me gustó, amén, alabado sea Dios. ¿Negó Pedro a Jesús? Juan y Santiago se llamaban Boanerges, eran hijos del trueno. ¿Saben qué significaba hijo del trueno? Hijo del dios Thor. ¿Saben quién era el dios Thor entre los paganos? ¿Saben cómo representan a Thor? Es terrible eso. ¿Saben que era terrible esa expresión, hijo del dios Thor? Qué bueno que se quedan calladitos, no le voy a decir. El dios de la destrucción, el Dios que todo lo aplasta. ¿Se acuerdan en Samaria cuando no quisieron aceptar a Jesús, lo que le propusieron Juan y Santiago a Jesús que si quería que hicieran? ¿Qué le dijeron? Se incomodaron, como algunos de nosotros nos incomodamos. Señor, ¿tú quieres que le ore a Dios para que descienda fuego y lo queme a todos? Qué barbarazo, ¿eh? Le dice Jesús: mira, tú no sabes el espíritu que tú tienes. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Querían estos dos con su mamá encompancharse? Y uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿sí o no? Si Jesús está a la diestra del Padre, ¿quién está a la izquierda de Jesús? Analiza. Dios. Entonces hay que quitar a Dios para sentar a Juan o a Santiago. ¿Están entendiendo? ¿Eran buena gente esos dos? Entonces mi pregunta: si Pedro era malísimo y Juan y Santiago eran peor, y Dios les habló a ellos, y Cristo se transfiguró delante de ellos, y Moisés se le aparecieron en la cima del monte, entonces usted y yo, que no somos tan buenos, pero no somos tan malos como ellos, podemos tener la misma experiencia, ¿sí o no? Gloria a Dios por su gracia bendita. ¿O no? A ver, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Podemos subir al monte? ¿Podemos tener una revelación hermosa de Dios? ¿Podemos cambiar nuestra vida para la gloria de su nombre? ¿Puede Dios revelarse a nosotros? ¿Puede cambiarnos como a Pedro? ¿Cambiarnos como a Juan? ¿Cambiarnos como a Santiago? ¿Sí o no? ¿Le gustaría a usted tener esa experiencia? ¿A cuánto le gustaría esa experiencia? Miren, yo estoy hablando en serio, ¿eh? Esto no es cuestión de emocionarte ahora y déjalo mañana. No, esto es cuestión de en serio. ¿Ustedes me están entendiendo? Póngase en pie si usted está entendiendo lo que estoy diciendo. Sí, porque esto no puede ser que usted venga a entretenerse. Hay una frase que aparece aquí que tenemos que estudiar. Dice la frase: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oye. Pregúntese por un momento: ¿cómo es posible que el Dios omnisciente, que todo lo sabe, escoja solamente una frase para hablar de su Hijo, y porque la misma frase la repite otra vez? San Mateo capítulo 3, versículo 17. Mateo 3, 17. ¿Se acuerdan cuando bautizaron a Jesús? ¿Se acuerdan esa voz que habló? Versículo 17, esa voz que habló. Dice el verso 17: y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué dijo? ¿La misma frase? ¿Es que Dios no sabe más Biblia? ¿Es lo único que Él se sabe? ¿Por qué usa la misma frase? ¿Por qué y qué quiere Dios con la misma frase? ¿Qué es lo que quiere significar? Ustedes recuerdan que cuando Dios usa esa frase, el capítulo 4, versículo 1 comienza diciendo que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Oyó Satanás la voz cuando Cristo fue bautizado? Sí. Y cuando Cristo llega al desierto para ser tentado, ¿cómo empieza la tentación de Satanás? Si eres el Hijo de Dios, ¿sí o no? Pero lo había dicho Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Era Cristo el Hijo de Dios, sí o no? Sí. Y Satanás le dice, confírmame que eres el Hijo de Dios. Si Cristo confirma que es el Hijo de Dios, nos perdemos todos.
Pastor, ¿qué es lo que usted está diciendo? ¿Se pueden sentar para que expliquemos esto? ¿No se apuren la vigilia? Le vamos a mandar dura esta vigilia. ¿Qué significa la frase: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? Salmos capítulo 2, versículo 7. Salmos 2, 7. Me gusta porque Mateo presenta todo en perspectiva. Y Mateo sabiamente plantea toda la estructura de su libro para dejar bien claro que Jesús es el Mesías. Más de 60 profecías del Antiguo Testamento son aplicadas y usadas en su Evangelio para mostrar y demostrar que Jesús es el Mesías. Salmos capítulo 2, versículo 7, ¿cómo dice? Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, ¿qué cosa? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Qué cosa publicó? Un decreto. ¿Qué es un decreto? ¿Quiénes dan decreto? Los reyes, los presidentes. ¿Cuál fue el decreto que Dios dio? Que el Mesías sería decretado, sería llamado su hijo. Ahora, ¿quién es este Mesías? Oigan, ¿podemos tomarnos un ratito para entender esto? Esto es clave para subir al monte. Si usted no entiende esto, sube al monte y se queda allí perdido sin saber lo que está pasando. Tiene que entender lo que Dios le va a decir arriba en el monte. Mire qué cosa linda. Salmos capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién dice? Contra Jehová. ¿Y contra quién más? Y contra su Mesías y contra su Cristo, contra su ungido. Dice que ellos dirán: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, los grandes de la tierra dirán: no queremos nada que ver con Jehová y no queremos tener en cuenta para nada al Mesías. No nos importan. ¿Y no lo que dicen los grandes de la tierra también hoy? ¿Sí o no? Y dice ahora el salmista: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y ahora dice Jehová: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿A quiénes? A los reyes de la tierra. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Sabía Satanás ese salmo? ¿Sabía Satanás que Cristo era el Mesías todopoderoso? ¿Sabía Satanás que Cristo era Dios que se hizo hombre? ¿Sí o no? ¿Sabía Satanás que Cristo era el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, de Isaías 6:9? Sí, Señor, de Isaías 9:6. ¿Sabía que era ese Emmanuel, Isaías 7:14, que había venido para hacerse un hombre? Sí. ¿Sabía Satanás quién era Jesús? Sí sabía. Entonces Satanás dice: bueno, la primera frase de lo que Jehová dice me conviene que Cristo demuestre para que la gente se pierda. Escuche por favor: este es mi Hijo amado. Significa, este es Dios con nosotros. Significa, este es el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Significa, este es Dios que se está haciendo un hombre. Este es el creador de todo el universo. Este es el verbo que se hace carne. Este es la razón de ser de todo lo que existe. Este es el que sustenta y sostiene el universo. Este es el soberano de todo. Satanás sabe eso.
Y Satanás dice, si yo logro que él demuestre que es eso, entonces no es lo otro y por tanto la gente se pierde. Y lo lindo viene ahora, que Cristo, sabiendo quién era, decidió mostrar lo que había venido a hacer. La segunda parte del versículo. A ver, por favor, ¿verdad que se entiende lo primero? ¿Sí o no? ¿Podemos pasar a la segunda parte de la frase? Si usted tiene un soberano como Jesús, un Dios todopoderoso, creador del universo, el que sustenta y sostiene todo, ¿por qué tanto temor? ¿Saben por qué? Porque usted no subió al monte. Estábamos en una reunión en una de nuestras iglesias, se llama Silent Spring. Y en esa reunión empezó a sonar la sirena. El lugar donde vivo es un lugar muy lindo, porque eventualmente vienen algunos tornados. ¿Han visto los tornados qué lindos son? Eso es lindo, suena feo. Y la gente se aterroriza. Y estamos en una reunión y empieza a sonar la sirena. Y veo que se me espanta todo el mundo. Pastor, un tornado. Digo, ojalá nada más sea uno solo. Sí, porque a veces son dos. Y andan en equipo, como quien dice, aquí te rapo, aquí te alcanzo. Y andan corriendo uno adelante y el otro atrás. Y entonces uno llama a su casa y le dice a la esposa, son 2 tornados que vienen. Y ya vienen por Oklahoma y van a pasar por aquí. Y sí me asustaron los ancianos. Espérense. Vamos adentro a la capilla y vamos a orar. Entramos y nos arrodillamos. Le dije, mira, Señor, yo estaba en una conferencia, en un grupo pequeño que tenemos, que ya gracias a Dios lo vamos a convertir en una compañía y pronto lo vamos a hacer en una iglesia. Le dije, Señor, estamos en medio de una conferencia. Yo no quiero quitar mi conferencia. Porque un tornado y el diablo viene a dañarnos la cosa. Señor, perdóname, pero no tenemos tiempo de tornado ahora. Ahí no decimos que tenemos un Dios todopoderoso. ¿Sí o no? Así que mira, Señor, perdóname, pero que se vaya para otro lado. Terminamos de orar, llamo a mi casa y me dice mi esposa, gordo, 2 tornados. Digo, no te preocupes, que ellos no tienen nada que venir a buscar por aquí no tenemos tiempo. Y le dije, miren, váyanse para su casa que lo veo ustedes nerviosos, pero esta noche tenemos la conferencia. Y me dice uno, pastor, el tornado. Digo, ¿y no oramos ya por el tornado ese? Dice, perdóneme, me voy a mi casa, me baño y me arreglo para irme a mi iglesia. Llaman los hermanos, pastor, digo, ¿qué pasó? Que si hay culto esta noche, porque los tornados, digo, claro que hay culto, después que los tornados pasen, vámonos para la iglesia. Oigan lo que pasó. Los tornados venían derechitos para la ciudad de nosotros. Pues los tornados parece que cambiaron la ruta. En lugar de seguir derecho, giraron para la izquierda. El triste es lo que lo voy a contar, pero yo sé que se fueron para otro lado. Se fueron a Missouri. Escuche. Unas personas que no tenían problema de tornado venían regresando a su casa y eran tan fuertes esos tornados que encontró a la gente en el highway. Los carros volaban y lo tiraban para las fincas, nada más comenzando mataron a 18 personas. ¿Era bravo el tornado? ¿Sí o no? Y no decimos que tenemos un Dios todopoderoso. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? ¿Verdad que tenemos que subir al monte? ¿Sí o no? Le tengo buenas noticias. Se bautizó un grupo lindo de personas, ya rentamos un local y ya hasta un pastor le asignamos a ese nuevo grupo y ya pronto lo vamos a convertir en una iglesia. Una jovencita que era solo una visitante, cuando oyó la experiencia y todo, vino esa noche llorando, decía que ella estaba temblando porque estaba solita con su niñita de meses en un apartamento sin saber para dónde correr y llorando y gritando le decía, Dios mío, si tú eres poderoso, ayúdanos en este momento. Dice que estaba bien nervioso. Ahora cuando regresé de un viaje que estaba haciendo, me dicen, pastora, que no me dice quién lo está esperando para que la bautice. Digo, no sé. Vicky. Digo, no me diga. Vicky dice, desde que el pastor venga que me bautice. Porque yo veo que tenemos un Dios que es real. ¿Es real el Dios suyo? Entonces tiene que subir al monte. Si usted sube al monte, usted verá la gloria de Dios. Ok, ya terminamos la primera parte. ¿Verdad que se entendió la primera parte? ¿Saben lo que significa entonces este es mi hijo amado? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
¿Qué significa? Que es el Mesías, que es Emmanuel, que es Dios con nosotros, que es el Todopoderoso, que es el soberano, el Verbo, creador de todas las cosas. ¿Verdad que se entendió eso? Satanás quiere que Cristo actúe de esa manera, porque si Cristo manifiesta o usa su poder en su beneficio, entonces ya no nos puede salvar a nosotros. ¿Entienden la estrategia del diablo? Si eres hijos de Dios, si eres hijos de Dios, si eres hijos de Dios, y Cristo, que no es ningún tonto, le dice, escrito está, qué cosa linda. Satanás empujándolo y el escrito está, y lo empuja. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba clavado en la cruz? ¿Qué era lo que le decían? Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. ¿Se lo decían o no se lo decían? Y Cristo insistía, que me maten mejor. No, a mí yo vine para que me mataran. Qué cosa linda. Por eso cuando Pedro le dice, no, que eso nunca te acontezca, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo. Satanás no podía tolerar que Cristo muriera como el siervo sufriente, porque si Cristo subía a la cruz para morir como el siervo sufriente, todo el reino de Satanás se vendría abajo. Entonces Cristo se levantaría como el soberano de todo el universo. ¿Entienden la estrategia que está pasando? Vamos a la segunda parte. ¿Sí o no? ¿Cómo dice la frase? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, contentamiento. Mire qué lindo, Isaías 42. Mire qué cosa rica. Vamos rapidito, que aquí no se cree que el tiempo dura, pero el tiempo se va. Isaías 42, 1 al 4. Recuerde que estamos arriba en el monte con Jesús. Estamos estudiando la frase de Dios. Isaías 42, 1 dice, he aquí mi siervo. ¿Quién dice? Mi siervo. Yo le sostendré, mi escogido. ¿Qué dice ahora? En quien mi alma tiene contentamiento. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Acerca de quién está hablando? De Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y qué dice que hará ese siervo? He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Cristo vino para vivir como el siervo sufriente. Cristo vino para morir clavado en la cruz. Por eso decíamos esta mañana, es necesario que el Hijo del Hombre sea maltratado por los ancianos, por los sacerdotes, por los escribas y los fariseos, que sea muerto y que resucite. ¿Quiénes lo maltrataron? Los de su pueblo. ¿Quiénes lo crucificaron? Los de su pueblo. Cristo murió en una cruz romana, pero clavado por voluntad de los judíos. Algún día vamos a estudiar lo que significa morir en la cruz. Significa morir como un maldito de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué significa? A ver, ¿qué es lo que significa? ¿Morir como qué? ¿Saben lo que significa morir como un maldito de Dios? Solamente a los enemigos de Dios se le clavaba en la cruz. Josué, rapidito. Todo el que moría levantado en un madero era un maldito de Dios. Josué capítulo 8, versículo 29. Josué 8:29 dice, y al rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Todos los enemigos de Dios, todos los malditos de Dios, todos los contrarios a Dios son levantados en un madero. ¿Qué significa esto? Que no tienen esperanza de salvación jamás. Cuando los judíos gritaban, crucifícale, crucifícale, estaban diciendo, queremos que tenga una muerte sin esperanza de salvación. Queremos que su muerte sea eterna y para siempre. Queremos que muera como un maldito de Dios.
¿Cómo moriría el siervo sufriente? Moriría como un maldito de Dios. ¿Somos seres privilegiados, sí o no? Mire lo que dice más adelante Josué, capítulo 10, versículo 26. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. ¿Murió Cristo como un maldito de Dios? Sí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. La paga del pecado es, ¿por cuánto tiempo? Muerte eterna, muerte para siempre. ¿Murió Cristo esa muerte por nosotros? ¿Se entiende el valor de la frase que usó Dios en el monte? Las personas que suben al monte para estar con Jesús entienden fundamentalmente 2 cosas. Primero, que Jesús es un Salvador todopoderoso, que para Jesús nada es imposible. Entienden que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entienden que Cristo es Dios que se hizo hombre. Entienden que deben vivir en la presencia del Padre. Entienden el mensaje del Padre, porque el Evangelio es de Dios. El Evangelio no es un concepto, no es una doctrina. El Evangelio es una persona que es Dios mismo, que se hace hombre. ¿Sí o no? El Evangelio sale de la boca de Dios. Este es mi Hijo amado. Este es Emmanuel, este es Dios con ustedes, este es el Todopoderoso Creador, este es el Verbo de Dios, esta es la razón de ser del universo, es el que creó todo, es el que sustenta y sostiene todo. Entiéndanme, dice Dios, ese es el Todopoderoso. Y número 2, es lo mejor que tengo para ustedes, y ese Todopoderoso Dios ahora por voluntad propia se hace siervo sufriente para morir en el lugar de ustedes. ¿Merece Jesús nuestra vida? ¿Merece nuestro corazón? ¿Merece nuestra fidelidad? ¿Sí o no? Entonces, esto se entiende solamente cuando subimos al monte para estar con Jesús. ¿Le gustaría subir al monte? ¿Le gustaría quedarse en el monte? ¿Recuerdan lo que dijo Pedro? Bueno, es que nos quedemos aquí. ¿Se han dado cuenta que cuando uno está en la presencia de Dios, el tiempo se va y uno no se da cuenta? ¿Sí o no? Mi pregunta final: ¿le gustaría esta noche prepararse para subir al monte? ¿Cuánto le gustaría? Oigan, ¿le gustaría que nos quedáramos en el monte? ¿Cuántos días se quedó Moisés arriba en el monte? Y un día a Moisés se le ocurrió morirse. Se le ocurrió a Moisés morirse. Ahí no, pero después se murió. Papá le dijo: arréglate que te va a morir. Cuando Moisés se murió, imagina a papá Dios allá arriba, como, imagina a Jesús preguntándole: ¿qué le pasa, Señor? Como que me falta algo. ¿Qué le falta? Mi amigo Moisés. Oye, ve, búscamelo. Cosa rica, papá. Viene Jesús entonces: oye, Moisés, levántate. Se levanta Moisés, despierta. ¿Qué pasó? Vámonos para allá arriba, que mi papá quiere que vaya para allá arriba. ¿Y quién apareció? Satanás. Ese tipo es mío. Mire, usted se está tranquilo. Camina, Moisés, vámonos. Y cuando Moisés llegó allá arriba, me imagino a papá dándole un abrazo. Moisés, muchacho, cuánto que no te veía. Señor, ahora te puedo ver la cara. Claro, ven para acá. Y se abrazaron. Cuéntame. Y entonces le dice Moisés: no me dejaste entrar a Canaán. No, yo te tenía planeado en venirte para acá. Esta es la verdadera Canaán. Aquello va a pasar de moda. Esta es la que dura para siempre, Moisés. ¿Subió o no subió? Ahora está Jesús en el monte. Quiere fortalecer la fe de los discípulos. Y entonces papá Dios le dice a Moisés y le dice a Elías: vengan acá, tenemos que ir a la tierra, móntense ahí, vámonos. Cosa rica. Gabriel, maneja, vamos para allá. ¿Vinieron los 3 o no vinieron? ¿Sí o no? Estaba Moisés, estaba Elías y habló papá Dios. Vinieron en la misma nube. Deben ser ricas esas nubes. Yo siempre he dicho que cuando llegue al cielo quiero una nube aunque sea de medio uso. ¿No se han dado cuenta que Dios siempre se monta en nube? ¿O no? Dice que viene con las nubes. Así que son muchas nubes que vienen.
¿O no? Yo quiero una. Yo no aspiro que sea último modelo. A mí no me importa que sea la que mandaron a buscar a Elías, que ya tiene un modelo viejito. Yo la quiero así. ¿Con cuánta turbina? Yo no sé, yo la quiero así. Me fascina la velocidad. ¿Es real la Biblia o no es real? Así lo creo. Termino con esta pregunta. Hermanos queridos, de verdad, ¿les gustaría esta semana que todo fuera diferente? Comenzar de nuevo con el Señor. ¿Usted se atreve esta noche a tomar la decisión de romper esas cosas que le separan de Dios? Seguro que usted se atreve a hacer eso. Póngase en pie a veces, ¿verdad? Usted sabe que hay cosas que hay que dejar. Hay mucha gente en esta ciudad. Me llena de gozo que ustedes tienen aquí en la ciudad de Nueva York millones de hispanos. Donde yo vivo hay que averiguar dónde hay. Ayer me llamó excitado, me llamó maravillado un laico voluntario que tengo en una ciudad que se llama Fayetteville. Pastor, digo, ¿qué le pasa a Sergio? Estoy emocionado. Digo, así se nota que está emocionado. No sabe lo que encontré. Digo, ¿qué fue lo que encontré? Un nido de hispanos. Digo, un nido de hispanos. Oiga, casi lo compara con los ratones. Un nido de hispanos. Digo, ¿y dónde están? En Facebook. Digo, ¿qué fue lo que usted hizo? Le dije a mi esposa, hoy tenemos que hacer un trabajo de investigación. Muy así, muy, qué sé yo. Digo, ¿y qué fue que hicieron? Dice, llegamos y pregunté, ¿dónde tienen tiendas hispanas? Y me dijeron. Y fuimos y nos quedamos a la expectativa en el carro. Y entonces vimos un hispanito que iba con una cosa que compró. Y le caí atrás y le pregunté, oiga señor, me dijo, dígame, ¿quiere usted recibir conocimiento de la palabra de Dios? Y me contestó, no. Y entonces le dije, ¿sabe usted dónde viven los cristianos, los hispanos? Dice, sí, mire, la calle tal, vaya que ahí viven muchos. Entonces le regalé un libro y nos fuimos hacia allá. Y cuando llegué hacia allá, empecé a verlo y le dije a mi esposa, gloria a Dios, mira cómo se ven, todos son hispanos. Y entonces me le acerqué y le dije, ¿quieren ustedes el que les regale este libro? Claro que sí. ¿Les gustaría que lo visitáramos? Sí, señor. ¿Quieren que les explique la palabra de Dios? Claro que sí. Pastor, ya encontré el grupo de gente con la que voy a trabajar. Ahí es que vamos a hacer el grupo. Tenemos que rentar una... Digo, espérese un momento, espérese. ¿Cómo vamos a rentar nada si no tiene a nadie? Primero consiga a la gente y después hablamos de la renta. ¿Ustedes tienen un nido de hispanos aquí? ¿Un nido? ¡Uf! Entonces explíquenme una cosa. Si tienen tanta gente, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Quieren que les diga un secreto? No hagan nada. Suban al monte y Dios hará maravillas. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Quieren subir al monte? Entonces verán maravillas. Si usted quiere subir al monte, levante la mano conmigo. Querido Padre Celestial, levantamos nuestra mano derecha para que nos prepare y así su Espíritu nos suba al monte. Queremos estar en su presencia, Señor. Queremos que nos habilite y capacite para subir al monte y que entonces nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, todo nuestro ser esté a su servicio, a su disposición. Queremos ser instrumentos del cielo para la salvación de muchos. Que nuestra vida, Señor, sea luz en medio de las tinieblas. Perdone nuestras faltas y pecados, Señor. Rompa las cadenas que el enemigo ha puesto sobre nosotros. Libérenos y libértenos, Dios. Transforme nuestra vida y nuestro carácter a su semejanza y haga en nosotros conforme a su voluntad. Lo pedimos y agradecemos. En el nombre santo de Jesús. Amén, Señor.